Bueno, el mundo sin duda se está mirando y siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Medio Oriente. Sí, estamos hablando de lo que comenzó este fin de semana, un ataque de misiles de Irán hacia Israel. Exactamente, y que obviamente está generando una extrema tensión, una escalada de violencia en Medio Oriente, y por supuesto que esto tiene implicancias en todo el mundo. Está en contacto con nosotros Jorge Castro, es analista internacional reconocido, que va a dialogar con nosotros sobre este tema. Jorge, muy buenos días. DNG Federal de Chaco, Claudia y Guillermo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muy bien, gracias por tu tiempo. Bueno, al día de hoy, digo lunes, hay como una tensa calma en Medio Oriente, digo, de acuerdo a algunos comunicados que ha emitido Irán, sobre todo. Bueno, lo que hay es una espera generalizada de cuál va a ser la respuesta de Israel al ataque realizado por Irán este fin de semana, en donde lanzó Irán hacia el territorio de Israel por primera vez en la relación entre los dos países, más de 300 proyectiles, de los cuales 170 son drones, fueron drones, y 130 misiles balísticos. En este sentido es que la respuesta de Israel ahora, lo que no cabe la menor duda es que va a haber una respuesta de Israel a esta ofensiva realizada por Irán este fin de semana. Pero la cuestión que está en discusión todavía en el gobierno del primer ministro Netanyahu es cómo, cuándo y dónde va a ser realizada esta respuesta estratégica de Israel hacia Irán. Algún indicio hay en este sentido. Por ejemplo, en el discurso que pronunció este sábado el ministro, el representante en las Naciones Unidas de Israel, donde señaló que había en lo que se refiere a la acción del Estado de Irán una preocupación generalizada, no solo de Israel, sino del mundo entero, que era su programa nuclear. De modo que es muy probable que la respuesta de Israel gire alrededor de este tema del programa nuclear que lleva a cabo en este momento plenamente, a toda celeridad, el gobierno del Estado de la República Islámica de Irán. Esto es lo que está en juego en el momento actual. Claro, claro. Jorge, durante el fin de semana se estuvo viendo y siguiendo muy de cerca qué medidas adoptaba los Estados Unidos. ¿Se ha determinado ya qué rol puede llegar a ocupar Estados Unidos en este conflicto? No, ya ha dicho el gobierno del presidente Biden que no va a respaldar a Israel en una respuesta de orden estratégico operativo contra la República Islámica de Irán. Esta es la posición de Estados Unidos en el momento actual, con el presidente Joe Biden a la cabeza. Y el saldo que ha dejado esto, digo, más allá de la tensión política, ¿ha habido daños concretos a edificaciones, a la población civil? Ha habido algunos daños en la zona sur del Estado de Israel, en el denominado desierto del Negev, y también en algunas partes de Jerusalén, pero no ha provocado bajas entre la población civil, ni tampoco daños significativos en otras partes del Estado de Israel. Y respecto a lo que señalaron desde Irán, ¿no? Que hasta el momento van a hacer una pausa, pero esperando obviamente el ataque que pueda llegar a generar Israel. ¿Cómo influye en otros países estos ataques que pueda llegar a provocar Irán sobre, por ejemplo, las distintas instituciones que hay en los distintos países y embajadas de Israel? Bueno, hay en este momento una alerta de seguridad en todas las regiones del mundo, sobre todo en lo que se refiere a aquellos posibles blancos de Irán contra entidades como embajadas y otros edificios públicos. Esta semana, por ejemplo, la semana pasada, por ejemplo, la justicia argentina ratificó, por varias veces lo ha hecho ya, que el responsable directo de los atentados terroristas que la Argentina experimentó en la década del 90 es la República Islámica de Irán, que actuó a través de Hezbollah, que es una de sus organizaciones títeres que controla Irán en Medio Oriente,
y que fue la que operó en forma directa estos atentados terroristas que sufrió la Argentina en esa época, en la década del 90. Uh-huh. Jorge, ¿cómo analizás la reacción del Estado argentino, del presidente Javier Milei, esto del comité de crisis? ¿Hay una necesidad de avanzar en este sentido o puede llegar a ser como una sobreactuación del gobierno nacional? Bueno, el gobierno del presidente Javier Milei tiene una política exterior extremadamente definida, que tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, la alianza estratégica con Estados Unidos, y por el otro, el respaldo irrestricto, sin limitaciones de ningún tipo, al Estado de Israel, que es un Estado en guerra, contra la organización Hamas en primer lugar, y también ahora contra contra la República Islámica de Irán. De modo que el compromiso internacional de la Argentina respecto a estas dos cuestiones fundamentales del mundo de hoy está dado a través de la figura presidencial del presidente Javier Milei, y hay que tomar en cuenta que la política exterior es un atributo exclusivo del presidente de la nación, por un lado, y que además el presidente Javier Milei es en términos numéricos, cuantitativos, la figura presidencial que obtuvo mayor número de votos en la historia argentina en términos absolutos. Claro. Ahora, Jorge, ayer se hablaba de que se ponía en foco la seguridad nacional y la triple frontera, como diciendo, bueno, estamos en riesgo, en peligro. Hoy sale el vocero presidencial a decir que no creen que Argentina sea un blanco para un eventual atentado. ¿Qué análisis haces? Son estimaciones que se están haciendo en distintos ámbitos, pero yo no le podría agregar nada que le pueda ser de utilidad en este aspecto. Bien, bien. Y respecto a las armas que pueda llegar a tener Israel para una respuesta inmediata, aparte de armas nucleares, como usted mencionó, ¿tienen algún tipo? No, pero el uso de armas nucleares está absolutamente excluido. Israel es un país nuclear, pero no de ninguna manera ha puesto en juego su condición de país nuclear en esta situación de crisis y de conflicto. Perfecto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por su tiempo, es muy amable. Hasta luego, encantado. Que tenga buen día. Jorge Castro, analista internacional, bueno, hablando un poco de esta situación de extrema tensión, ¿no?, que se está viviendo en Medio Oriente, y ayer hubo una reunión del comité de crisis que ha convocado el presidente Javier Milei, ¿no? Claro, que justamente fue él quien suspendió sus actividades en el exterior para formar este comité de crisis, y también tiene un rol fundamental en este caso la Cancillería de Argentina, con Diana Mondino, quien es la encargada justamente de dar aviso a cada una de las embajadas para su tratamiento, ¿no?, claro, en esta cuestión. Así está ahora Israel, son imágenes en vivo a esta hora, en un país obviamente sacudido, ¿no?, por la guerra y las situaciones de violencia. Son las 7 menos cuarto de la tarde allí en Israel a esta hora. Está, bueno, en una, como lo decíamos al inicio, una tensa calma, pero a la espera de qué va a adoptar Israel como represalia, ¿no? Porque sabemos que Irán en estas últimas horas, luego del ataque hacia Israel, ha intentado bajar un poco el tono de esa agresión, dijo, y daba como cerrado ese ataque y diciendo, bueno, no vamos a avanzar a más, pero... Claro, a la expectativa de que pueda llegar a haber algún tipo de represalia, como bien lo dijiste, de parte de Israel. ¿Y de qué manera esto puede impactar en el mundo? Porque sabemos que hay intereses más allá de los ideológicos y territoriales, intereses económicos muy fuertes y de política internacional.